Como dijimos, los Zoomycota es un filum que pertenece a un grupo de organismos conocidos llamados Straminipila o cromistas, es otro nombre que reciben, que no están relacionados directamente con los hongos verdaderos, sino con otros organismos como las algas rojas. En tanto que los hongos verdaderos están más relacionados, como ya hemos visto anteriormente, con los animales y luego con las plantas. En este gráfico observamos lo que acabamos de decir: animales, hongos y plantas más relacionados entre sí que con este grupo de hongos causantes del dumping off, del mal de los almácigos, que pertenecen a un grupo conocido con el nombre de Straminipila o cromista. Son nombres distintos según quien hace las clasificaciones, pero que incluye distintos grupos de organismos, entre los cuales están los Oomycota y específicamente los Oomycetes, que nos interesan en el estudio del dumping off. Las similitudes de los Oomycota con los hongos verdaderos es que crecen formando hifas, o sea, la morfología del talo es similar y la forma de nutrición también es similar al de los hongos, dado que realizan una digestión extracelular con una posterior absorción de los nutrientes más simplificados por la digestión extracelular, como ya hemos visto. Pero hay diferencias muy importantes entre los Oomycota y los hongos verdaderos. Por un lado, estas hifas tienen núcleos que no son haploides como en los hongos, sino que son diploides. Y a consecuencia de esto, o relacionado con esto, la meiosis es gametangial. Quiere decir que al formarse las gametas, en el momento que se forman las gametas, ocurre la meiosis. En tanto que en los hongos, esta meiosis ocurre, por ejemplo, en los basidios o en los ascos, según cuál sea la situación, porque los núcleos son de por sí haploides, así que no van a reducirse mediante una meiosis. No se va a reducir el número de cromosomas mediante la meiosis. Y otra característica muy importante es que la reproducción sexual es muy particular mediante la unión o el contacto de gametangios. La reproducción sexual en los oomicetes se denomina oogamia y ocurre entre un gametangio femenino y un gametangio masculino. Arriba está representado en una fotografía el oogonio, que es el gametangio femenino, con dos gametas que son las oósferas, producto de la meiosis gametangial. Y por otro lado encontramos el gametangio masculino, denominado anteridio, un término que ya escuchamos en los ascomicetes, en cuyo interior no hay gametas verdaderas, sino que hay núcleos que llamamos gaméticos porque se comportan como gametas, pero están inmersos en el citoplasma. En cambio, que en las oósferas, acá vemos un oogonio con dos oósferas, los núcleos, el núcleo femenino corresponde a cada una de estas células, que es una gameta. En la reproducción sexual, que llamamos oogamia, en este grupo, ocurre la unión entre el anteridio y el oogonio, como vemos acá, que están unidos, ¿sí?, mediante el fenómeno que llamamos contacto gametangial.
se ponen en contacto y luego el anteridio produce un tubo de fertilización que llega a cada una de las oosferas. Un núcleo pasa un núcleo masculino haploide a cada una de las oosferas, las fecunda y se forma como consecuencia de la fertilización una nueva célula diploide, cigota, que se llama oospora. Acá observamos en el dibujo inferior un oogonio contactado por dos anteridios. Lo mismo ocurre en esta de la derecha. Observamos que los anteridios, tanto en el primer caso como en el último, provienen del mismo micelio, del mismo talo. Entonces decimos que la especie es homotálica. En cambio, en la situación B, observamos que hay un oogonio con numerosas oosferas que ha sido contactado. El contacto gametangial lo realiza con anteridios provenientes de otro micelio. En ese caso decimos que las especies son heterotálicas, lo cual significa que para la reproducción sexual necesitan que provengan del micelio de otro individuo. Otra diferencia muy particular de los zoomicota es que tiene una reproducción asexual mediante la formación de esporas que son flageladas, quiere decir que tienen flagelos. En este caso tienen dos flagelos. Decimos que son zoosporas biflageladas, que están formadas dentro de estructuras con forma de vasija que se llaman zoosporangios. Son esporangios que contienen zoosporas. Se llaman zoosporas porque son similares o recuerdan a esporas o a células animales, entonces se las llaman zoosporas. Por supuesto ya sabemos, porque lo vimos al principio, que estos organismos no están relacionados con los animales, pero estas estructuras, al ser biflageladas, recuerdan a estructuras animales y debido a ello reciben este nombre. Estos dos flagelos no son iguales, sino que son diferentes entre sí. Se utiliza el término heteroconte, significa que estos dos flagelos son diferentes. Y abajo a la derecha observamos uno de los flagelos que es liso y otro de los flagelos que es barbulado. El flagelo barbulado se dispone hacia adelante, sería, digamos, este que estoy marcando. Y el flagelo que es liso se dispone hacia atrás. Esto sabemos que es hacia adelante o hacia atrás porque cuando lo vemos moverse a la espora, el flagelo barbulado siempre está dispuesto hacia adelante y el otro hacia atrás. Acá observamos abajo a la izquierda una fotografía de los flagelos con microscopio electrónico de barrido que nos permite distinguir los dos flagelos, si bien no nos permite distinguir el aspecto barbulado que sí observamos en esta fotografía de acá a la derecha. Como dijimos, las esporas flageladas, las zoosporas, están contenidas dentro de una estructura con forma de vasija que es el zoosporangio. Dentro de este zoosporangio se diferencian, maduran las zoosporas, que pueden ser pocas o muy numerosas,
y son liberadas de distintas maneras, pero como observamos acá, se liberan mediante un orificio que se forma en el zoosporangio. En todas estas fotografías sucesivas observamos cómo el zoosporangio se va liberando, se va vaciando de sus zoosporas, hasta que finalmente prácticamente no queda ninguna. Y en esta filmación observamos en acción esta liberación de las zoosporas del zoosporangio hasta que queda totalmente vacío. Dentro de los oomicetes, de la clase oomicetes, el principal orden que nos interesa por contener patógenos de importancia para los viveros forestales y para la patología forestal es el orden Peronosporales. Es el orden más especializado con patógenos de importancia forestal e incluye importantes patógenos conocidos con los nombres de rollas blancas, mildius, tizones, damping off, que son todos organismos productores de distintos tipos de enfermedades, muchos de los cuales son patógenos del suelo. Quiere decir que son organismos que normalmente viven en el suelo. Este orden se caracteriza por una tendencia al parasitismo, o sea, de tener organismos que son parásitos facultativos a parásitos obligados, estrictos. También se caracteriza porque tienen una tendencia a perder la capacidad de sintetizar esteroles, una tendencia a la reducción del diámetro de las hifas y formación de haustorios en algunas especies, el desarrollo o la formación de esporangióforos especializados. Los esporangióforos son las hifas que sostienen a los zoosporangios, y también hay una tendencia a la reducción del número de oosporas y de anteridios, así como una tendencia al aumento del heterotalismo. Entonces, cuando comparamos las distintas familias dentro de este orden, la familia Pithiaceae, Peronosporaceae y Albuginaceae, observamos que hay una mayor especialización y un mayor nivel de parasitismo desde las Pithiáceas a las Albugináceas. En el medio está la familia Peronosporaceae. Pero la familia que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista forestal, y la única que vamos a estudiar en esta materia, es la familia Pithiaceae, que tienen los menores niveles de especialización y los menores niveles de parasitismo. No quiere decir que no lo tengan, sino que comparado con las otras familias, las especies que están contenidas en la familia Pithiaceae tienen una menor cantidad, niveles de especialización y de parasitismo. Entonces, ¿qué es la familia Pithiaceae? Es una familia de organismos que son mayormente acuáticos, anfibios y terrestres. Quiere decir que habitan en el agua, o que pueden habitar tanto en el agua como en el suelo, o que son exclusivamente terrestres. Pero aun cuando son terrestres necesitan al agua para poder desarrollarse, no solamente porque, igual que todos los organismos vivos requieren agua, sino que por la presencia de zoosporas, en determinado momento de su ciclo de vida, el patógeno va a requerir agua para desplazarse, porque los flagelos son para desplazarse en un medio líquido. Como dijimos, estos organismos son o bien saprófitos
o bien son parásitos facultativos, son patógenos vegetales. Y hay dos géneros que tenemos que conocer, dado que son de mucha importancia en la sanidad forestal, que son los géneros Pythium y Phytophthora. Pythium y Phytophthora son géneros muy parecidos, pero tienen algunas características clave que nos permite reconocerlas. Pythium, cuando forma los zoosporangios, estos son globosos, ¿sí? Parecen un globo casi perfecto. Y para liberar las zoosporas que se forman en su interior, estas se forman inicialmente dentro de una vesícula. Vemos que el zoosporangio en Pythium acá se está vaciando, pero no se están liberando las zoosporas porque estas quedan retenidas dentro de una estructura membranosa, que en esta fotografía la podemos distinguir por esta línea, que las contiene inicialmente hasta que el movimiento de las zoosporas por sus flagelos rompe esa membrana y allí se liberan las zoosporas. En cambio, en Phytophthora, estos zoosporangios son típicamente limoniformes, o sea, con forma de limón, ¿no? Como la fruta. Y las zoosporas se liberan directamente al medio. Estos zoosporangios pueden quedar unidos a las hifas o desprenderse de las hifas, como observamos en este caso. Y estas características de quedar persistentes unidos a la hifa o de separarse de la misma es una de las formas en que reconocemos los distintos grupos de especies dentro de las numerosas especies que hay de Phytophthora. Otra fotografía más de un zoosporangio del género Phytophthora. Y luego podemos caracterizar la reproducción sexual dentro de Phytophthora por la formación de un oogonio globoso que tiene una sola oosfera y por tener un anteridio que rodea la base de ese oogonio, lo rodea totalmente, como observamos en todas estas fotografías, y de esta manera se produce el contacto gametangial típico de la reproducción sexual en los oomicetes. Acá observamos otra fotografía con lo mismo, que es típico del género Phytophthora. Otra fotografía adicional de lo mismo. Y entonces llegamos finalmente al dumping off en los viveros producidos por Pythium. En este ciclo de la enfermedad está sacado del Agrios, que recomiendo que lo lean en forma total, dado que está muy bien explicado. Como dijimos, en el caso de Pythium, pero sería lo mismo con Phytophthora, son organismos que viven saprofíticamente en el suelo descomponiendo restos vegetales. El ataque a las plantas de vivero ocurre por ese beneficio que le otorga el ser humano al patógeno de ponerlo en contacto en determinadas condiciones medioambientales, de ponerlo en contacto con la planta. Entonces, el micelio del patógeno habita normalmente el suelo. Dicho de otra manera, prácticamente no hay suelo de donde no podamos aislar alguna especie de Pythium o alguna especie de Phytophthora. Y es este micelio el que puede atacar a la semilla, provocándole la pudrición
y prácticamente la semilla no tiene germinación, o de pudrir, atacar a la plántula antes de su emergencia, o bien atacándola ya cuando la planta ha emergido y atacándola específicamente a nivel de las raíces y de la base del vástago a nivel del cuello. Este micelio ataca los tejidos provocándole una pudrición, ¿no? y produciendo el daño que conocemos como damping off. Ahora bien, como producto de este ataque, el micelio crece, se desarrolla y eventualmente se reproduce asexualmente mediante la formación de zoosporangios. Estos zoosporangios, acá están llamados esporangios, pero son zoosporangios, pueden germinar. Como es Pythium, las zoosporas pasan a la vesícula y luego estas zoosporas se liberan de la vesícula, la rompen y comienzan a desplazarse en el suelo siempre que en el suelo haya suficiente agua. Entonces, en presencia de agua, las zoosporas se desplazan y luego, cuando encuentran un sustrato, un hospedante, pierden los flagelos y pasan a un estado que llamamos de quiste. Acá la zoospora se enquista. Esta zoospora eventualmente germina y puede germinar, ya sea a nivel de la semilla, a nivel de la plántula preemergida o a nivel de la plántula ya emergida. En los tres casos provoca damping off. Según las condiciones medioambientales, este zoosporangio puede, en vez de formar zoosporas, puede germinar directamente formando un micelio. Esto es así cuando las temperaturas son relativamente altas, digamos entre 15 y 18 grados. Cuando son bajas, el patógeno prefiere producir más inóculo y forma un esporangio con zoosporas. Y esto ocurre a lo largo de la primavera y el verano. ¿Sí? La formación del estado asexual que permite reinfectar el suelo, reinfectar las plántulas del vivero numerosas veces. Ahora bien, eventualmente, este mismo micelio, en vez de formar zoosporas, forma oogonios, anteridios, se produce la reproducción sexual y entonces en vez de una zoospora se forma, en vez de formarse una zoospora se forma la estructura cigótica, la oospora, que es la estructura hibernante. En la primavera siguiente, esta oospora puede eventualmente germinar directamente como micelio o bien formar directamente, actuar como un zoosporangio formador de zoosporas que se liberan, se enquistan y vuelven a atacar al hospedante si es que lo encuentran, repitiendo el ciclo de la enfermedad al año siguiente. El ataque de Pythium, y también ocurre lo mismo con Phytophthora, a las plántulas, ocurre mediante la atracción que realiza la planta, el hospedante,
la atracción que ejerce sobre las zoosporas. Esta atracción está mediada mediante la concentración de productos químicos que las zoosporas detectan y hay una atracción quimiotáctica, o sea que está debida a la concentración cada vez mayor de un determinado producto y que permite a la zoospora acercarse y encontrar a la planta, en este caso las raíces. Y en esta fotografía observamos un montón de estructuras globosas adheridas a la raíz, justamente mediante este proceso, y una vez que se ponen en contacto, que se produce la inoculación, las zoosporas se enquistan, pierden las zoosporas, quedan inactivas durante un tiempo hasta que germinan produciendo el micelio que va a atacar al órgano, en este caso la radícula de la planta. En este caso estamos mostrando un ejemplo de un patógeno del género Phytophthora. Entonces, en el dumping off, o mal de los almácigos, este ataque vimos que ocurre ya en el estadio de semillas preemergencia o de plántulas emergidas. Pero el ataque también puede ocurrir cuando ya la plántula está bien formada, ha perdido esa turgencia inicial y ha comenzado a lignificarse. Justamente en este estado, la planta también puede ser atacada por especies de Pythium o de Phytophthora, en cuyo caso el patógeno ataca la albura, produciendo la muerte de la raíz y la planta entonces se va deteriorando progresivamente. Acá justamente observamos gráficamente el ciclo de la enfermedad con los hospedantes atacados. Cuando esto ocurre es porque el micelio está atacando las raíces, como vivimos en las fotografías anteriores. Eventualmente se forman oosporas. Estas oosporas germinan formando zoosporangios, de los cuales se liberan las zoosporas que pueden volver a atacar a las otras plántulas del vivero. Y así tenemos, como en el caso del vivero de la universidad, donde se producían en determinado momento plántulas de notro, atacadas. El ataque se observa por la pérdida de la turgencia de las hojas debidas al ataque a nivel de las raíces producidas por una especie de Phytophthora. Acá un detalle de lo mismo. Entonces tenemos en el mal de los almácigos distintos tipos de ataques, todos denominados dumping off, o bien pudrición de las raíces causados por especies de Phytophthora.